Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian y el día de hoy te presentaré el tema de eclampsia, considerada como una complicación obstétrica mayor. Con una definición clara, la eclampsia es la aparición de convulsiones o estado de coma en una mujer que sufre preeclampsia y que no tiene otra causa neurológica identificable. La preeclampsia se sospecha cuando en el embarazo aparece hipertensión arterial sostenida, proteinuria o alguna alteración orgánica. Fisiológicamente, en el embarazo normal el trofoblasto, que este es el tejido placentario, invade las arterias espirales uterinas y las convierte en vasos de bajo tono que aportan flujo suficiente al feto. En la preeclampsia, esta invasión es insuficiente, lo cual da resultado a una placentación anormal y disminución del flujo uteroplacentario, lo que provoca hipoxia placentaria, que esta es el menor oxígeno a la placenta. Ante la hipoxia placentaria, la placenta libera factores vasculares y proinflamatorios que lesionan el endotelio, que esta es la capa interna de los vasos, y ese daño endotelial, el cual desencadena vasoespasmos, que estas son contracciones de las arterias, aumentan la permeabilidad capilar, lo que a su vez produce edema y facilita la salida de proteínas por la orina, conocida como proteinuria. Tras una placenta mal perfundida y la hipoxia generada, se produce la liberación de mediadores inflamatorios y antiogénicos que dañan el endotelio, como puede ser la vasoconstricción, que estos son vasoespasmos. Este aumenta la tensión arterial y la clasificamos como hipertensión en embarazos cuando la tensión arterial es arriba de 140/90. El daño endotelial, el aumento de permeabilidad capilar, este produce edema, puede ser edema también cerebral, la activación de coagulación por microtrombos y el consumo plaquetario puede evolucionar, como puede ser el síndrome de HELP o de SID. El síndrome de HELP significa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas, y el de SID es coagulación intravascular diseminada. La hipoperfusión de órganos, como puede ser el cerebro, riñón, hígado, placenta, con manifestaciones como la convulsión, el edema cerebral, oliguria, la elevación de creatinina, aumento de enzimas hepáticas, que estas son las que nos ayudan a identificar algún daño hepático, el desprendimiento placentario y el sufrimiento fetal. Cuando el daño cerebral se da por edema o hipoxia, provoca convulsiones, y estamos hablando de preeclampsia, que esta es una urgencia obstétrica que pone en riesgo la vida de la madre y del feto. En la práctica clínica deben solicitarse pruebas para confirmar el diagnóstico y medir la gravedad del compromiso orgánico. Las principales son las de laboratorio, como puede ser la biometría hemática, que estas sugieren los riesgos de HELP y el mayor riesgo de sangrado, pruebas hepáticas para valorar los estados elevados que indican los daños hepáticos, la elevación por hemólisis o lesión tisular, la función renal como puede ser la creatinina, el ácido úrico o elevaciones que indican insuficiencia renal o el daño espasmótico o vasoespasmos, la proteinuria que nos ayuda a cuantificar la orina en 24 horas, la coagulación como puede ser el fibrinógeno para descartar coagulación intravascular diseminada. Los estudios de gabinete más utilizados son el ultrasonido obstétrico, que evalúa el crecimiento fetal, líquido amniótico y posible desprendimiento placentario, la monitorización fetal continua, cuando la madre está inestable para evaluar el bienestar fetal, el TAC cerebral, si existen signos neurológicos atípicos o de deterioro neurológico persistente para descartar hemorragias o edema focal. Los signos clínicos a vigilar son la cefalea intensa, alteraciones visuales, dolor epigástrico o hipocondrio derecho, así como la oliguria. El tratamiento, controlar las convulsiones,
controlar la tensión, prevenir y tratar complicaciones, resolver el embarazo cuando la madre está inestable o cuando tenga la vida de la madre o el feto que está en riesgo, anticonvulsivos de elección, mayormente utilizado el sulfato de magnesio para estabilizar la membrana neuronal y reducir la excitabilidad cortical, que ésta previene la recurrencia de convulsiones, el monitoreo de reflejos osteotendinosos, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, diuresis. Los signos de intoxicación por magnesio pueden ser la pérdida de reflejos, depresión respiratoria, oliguria. El antídoto, el gluconato de calcio, antihipertensivos para emergencia o urgencia, reduciendo la tensión arterial de forma controlada, los bajones en presiones bruscamente, porque puede empeorar la perfusión placentaria, y otras medidas pueden ser como la oxigenoterapia, transconvulsión, para mejorar la saturación, control estricto de balance hídrico, la corrección de hipoglucemia, si es persistente, la transfusión o manejo de coagulopatía y el tratamiento tras la interrupción del embarazo como solución definitiva para la preeclampsia son la estabilidad de la paciente. Se planifica si es un parto vaginal o cesárea en condiciones de la madre o del feto, y en la eclampsia persistente o inestable muchas veces se requiere una cesárea urgente. Los diagnósticos de enfermería NANDA, los más relevantes son el riesgo de lesión relacionado con convulsiones y alteraciones en la conciencia, como los episodios de convulsiones, la confusión, previniendo las lesiones físicas, como los traumatismos, caídas, aspiraciones. La madre se coloca en decúbito lateral y protegiendo extremidades, así como retirando objetos y teniendo una supervisión continua. El riesgo de sangrado relacionado con alteraciones en la coagulación o trombocitopenia. Mantener el control de plaquetas bajas o elevaciones en enzimas hepáticas. Detectar y reducir riesgos de hemorragias intraoperatoria o posparto. Monitorizar signos de sangrado. Tener acceso a vía intravenosa adecuados para preparar sangre o derivados, si es necesario. La ansiedad relacionada con la amenaza para la vida materno-fetal. Observar inquietud, preguntas insistentes o insomnio. Reducir la ansiedad, proporcionando información clara y el apoyo emocional. La comunicación, la empatía y explicar procedimientos, así como incluir a la familia. El déficit de volumen de líquidos relativo por el riesgo de la sobrecarga por el manejo de líquidos en el embarazo. Evaluar oliguria y balance hídrico alterado. Y el objetivo es mantener el balance hídrico adecuado para evitar sobrecarga y el aumento del edema o hipertensión. Para esto se necesita monitorizar la ingesta y salida, ajustar la solución intravenosa según el orden médico, reducir la perfusión tisular ineficaz relacionada con los broncoespasmos en la tensión arterial elevada. En la hipertensión severa, los signos de hipoperfusión orgánica son la alteración renal, hepática o neurológica. Para esto es mejorar la perfusión orgánica detectando el deterioro precoz, control de la tensión arterial, vigilancia neurológica, monitorizar el laboratorio. Para estos diagnósticos es importante orientar las intervenciones prioritarias y vigilar continuamente a la paciente. En una crisis convulsiva, la actuación de enfermería es inmediata y orientada para salvar la vida y prevenir las secuelas, como puede ser el proteger a la paciente alejando los objetos cortantes o duros, bajar los barandales, si está en cama sujetar suavemente la cabeza para evitar el traumatismo, colocar en decúbito lateral izquierdo si es posible para prevenir aspiraciones y favorecer el retorno venoso, no introducir objetos en la boca para así reducir el riesgo de daño dental o asfixia,
Asegurar el mantenimiento de la vía aérea, retirando secreciones con aspiración. Si es necesario, si la vía aérea es comprometida, notificar si es necesaria una intubación. Administrar oxígeno por la mascarilla tras la convulsión mientras se estabiliza la respiración. Registrar la duración y características de la crisis. Y, estos son durante tiempos, el inicio, la duración, movimientos, presencia de cianosis, respuesta post-incal y la comunicación del equipo. Administrar medicación según la prescripción médica, y estas medidas nos ayudan a evitar la aspiración, daño cerebral por hipoxia, lesiones físicas, documentar la crisis y incluir la medicación. Para asimismo documentar la crisis y valorar la toma de decisiones médicas. Después de la convulsión, los cuidados incluyen el monitoreo frecuente, los signos vitales de 15 a 30 minutos, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación, la monitorización fetal continua, si es posible, documentar los registros de cardiotocografía, evaluar los reflejos osteotendinosos y la fuerza muscular para detectar toxicidad por magnesio, vigilar el sulfato de magnesio, comprobar la bomba de infusión y dosis, si hay pérdida de los reflejos, de la frecuencia respiratoria, diuresis o sospecha de toxicidad, detener la infusión y notificar. El balance hídrico o acceso intravenoso, se tiene que mantener el acceso venoso de buen calibre, uno que tenga acceso pues vía intravenosa, y registrar la precisión de la ingesta y eliminación, así evitando la sobrecarga de los líquidos que puedan agravar el edema pulmonar o cerebral. El control de dolor y confort. Este nos ayuda a evaluar el dolor, las náuseas, vómito y administrar medidas de confort para así mantener a la paciente caliente y proteger su piel. Preparar para la resolución del embarazo. Tener en lista una camilla de cesárea si se procede para verificar la disponibilidad de la sangre, el material quirúrgico, preparar el equipo de neonatología para el manejo del recién nacido, la documentación, la comunicación y anotar todas las acciones, tiempos y respuestas de la medicación, así como informar al médico y a la familia de forma clara y oportuna. El manejo técnico y el cuidado es esencial para así valorar el apoyo emocional y la educación de la paciente, explicar en términos sencillos qué ocurrió, por qué se tomaron esas medidas y cuáles son los siguientes pasos. Ofrecer tiempo para preguntas, incluir a la familia, dar información sobre pronósticos y expectativas inmediatas, los cuidados posoperatorios y posparto, si se realiza el parto, monitorizar los signos vitales, el sangrado posparto, vigilar plaquetas y coagulación si hubo signo de HELP, favorecer el contacto madre-hijo si es posible, si ambos están inestables, coordinar la lactancia según tolerancia y la medicación, la preparación para el alta y el seguimiento, educar sobre los signos de alarma, dolor abdominal intenso, sangrado abundante, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefalea persistente o visión alterada. Explicará la necesidad de control obstétrico del seguimiento en las primeras 2 semanas, luego de según la indicación médica. Valorar el control de la tensión arterial y función renal y hepática. Hablar sobre planificación familiar y riesgo de embarazos futuros. La preeclampsia y eclampsia aumenta el riesgo de la recurrencia si si la consulta no es convencional o no se mantiene una justificación adecuada de la paciente. La educación reduce la ansiedad, mejora la adherencia y permite detectar complicaciones rápidamente tras el alta. Finalmente te, finalmente te dejo estas fuentes para un mayor aprendizaje
y recordar que el papel de enfermería consiste en identificar signos de gravedad, ejecutar medidas de soporte inmediato, vigilar la terapia y ofrecer apoyo emocional, de educación a la paciente y a la familia. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por tu atención.